Atención, tenemos una noticia urgente, y es que el Congreso de los Estados Unidos está por enfrentar otro posible cierre del gobierno. La incertidumbre y la tensión están en aumento en Washington, ya que el Congreso se está enfrentando a la posibilidad inminente de un cierre del gobierno en los próximos días. Las negociaciones están en un punto crítico, y las consecuencias de un cierre serían enormes. ¿Qué es lo que está causando este estancamiento en el Congreso? ¿Cuáles son las implicaciones para el país? Y pues para los ciudadanos si es que el gobierno se paraliza una vez más. Manténganse informados y atentos a esta situación en desarrollo. Estamos aquí para brindarles la cobertura más completa y actualizada sobre este importante acontecimiento político. Por eso los invitamos a que le den un me gusta a este video, suscríbanse a nuestro canal, activen las notificaciones, ya que de este modo nos estarán ayudando para continuar trayéndoles información de último momento. Pues el Congreso simplemente no deja de coquetear con un cierre del gobierno. Por sexta vez desde que comenzó el año fiscal el 1 de octubre del año 2023, los legisladores se están enfrentando a un posible fallo en la financiación gubernamental a medida que las negociaciones avanzan hasta el final. Esta vez es posible que se topen con él, aunque solo sea por un tiempo muy corto. Vamos a traer los puntos más importantes de esta noticia. Alrededor de una cuarta parte de la financiación de las agencias para el año fiscal 2024 se convirtieron en ley el anterior día 9 de marzo. Y el otro 75% del fondo de 1.6 billones de dólares en gasto discrecional del gobierno, incluido con el Pentágono, deben aprobarse antes de la medianoche del próximo día viernes. Se acordó casi toda la financiación y los legisladores esperaban publicar este paquete completo el día de ayer, para darle tiempo a la Cámara y al Senado para votarlo antes de la fecha límite. Pero esto no sucedió, porque una vez más el Congreso tropieza con la inmigración y la seguridad fronteriza. El retraso se refiere a la financiación del Departamento de Seguridad Nacional. Lo que está en juego han sido las demandas del Partido Republicano de cambios en la política fronteriza, las demandas de la Casa Blanca de fondos para el control de las fronteras y la inmigración sin nuevos límites a la inmigración, y cuestiones secundarias como el pago de los agentes de las patrullas fronterizas y otros temas que son relevantes. No se espera ningún acuerdo exactamente hasta el día de hoy, lo cual hace que un cierre parcial del gobierno durante el fin de semana sea de grandes posibilidades reales, debido a las reglas de la Cámara y el Senado sobre el calendario de votación. La buena noticia es que un cierre breve tendría pocos efectos sobre los trabajadores federales o sobre la economía en general. El Congreso también podría aprobar un proyecto de ley provisional de 3 días, aunque hay cierta retinencia a hacerlo, ya que esto podría provocar más retrasos en el Senado y costar a los senadores más tiempo en casa durante el receso de la próxima semana. Todas las partes siguen hablando, por lo cual es posible que no esté lejos una solución. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, advirtió a los republicanos de línea dura que cualquier cierre durante el año electoral sería contraproducente para el objetivo del Partido Republicano, que es recuperar la Casa Blanca y el Senado. Exactamente, el Congreso tiene hasta el día viernes, hasta medianoche, para aprobar 6 importantes proyectos de ley de gasto para evitar un cierre parcial del gobierno. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué agencias se verían afectadas? Están en juego 6 proyectos de ley de gasto que cubren aproximadamente las 3/4 partes de todo el gasto discrecional federal. El primero, que es en temas de defensa, incluye financiación para casi todas las actividades relacionadas con el ejército. Más de 2 millones de militares en servicio activo y de reserva tendrían que desempeñar sus funciones, pero sin recibir un pago. Luego tenemos el tema de servicios financieros y del gobierno federal, el cual incluye los fondos para el Departamento del Tesoro, la Oficina Ejecutiva del Presidente, el Poder Judicial, el Distrito de Columbia y más de 2 docenas de agencias independientes.
Luego tenemos el Departamento de Seguridad Nacional, donde incluyen fondos para la Agencia Federal del Manejo de Emergencias, la Guardia Costera, el Servicio Secreto, los esfuerzos de ciberseguridad y seguridad de infraestructura, inmigración, control de aduanas, servicios de ciudadanía e inmigración y aduanas y protección fronteriza. Luego tenemos el Departamento de Trabajo, Salud y Servicios Humanos. Aquí pues incluye un financiamiento para un amplio conjunto de programas que pertenecen a los 3 departamentos, incluido los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Administración de Alimentos y Medicamentos, aquí entra el Seguro Social, el Medicare y el Medicaid. También está la Junta Nacional de Relaciones Laborales, la financiación para estudiantes de bajos ingresos y estudiantes con discapacidades y ayuda federal para estudiantes. Luego tenemos el Poder Legislativo, donde influyen pues los fondos para el Senado, la Cámara de Representantes y varias otras agencias, como ser la Policía del Capitolio de los Estados Unidos, la Biblioteca del Congreso o la Oficina de Responsabilidad Gubernamental. Y por último tenemos el Estado, operaciones extranjeras y programas relacionados, donde entran pues la financiación para actividades diplomáticas, intercambios culturales, desarrollo y asistencia humanitaria en los Estados Unidos. Pues bueno, hasta el lunes por la mañana los apropiadores aún no habían publicado ninguno de los 6 proyectos de ley de financiación que deberán aprobar. Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes prometieron dar a los legisladores exactamente 72 horas, con el fin de que puedan revisar el paquete de gastos antes de ir a una votación en el Pleno. Por lo tanto, los miembros de la Cámara deberían poder votar para aprobar los proyectos de ley el jueves si se informan el lunes, pero si se retrasan hasta más adelante en la semana, o sea hasta el viernes, la Cámara tendrá un camino pues muy difícil a seguir y las posibilidades de un cierre del gobierno se harán muy reales, dejando el Senado tan solo un día para poder aprobarla. Ahora bien, ¿cuál es el retraso? Si bien 5 de los proyectos de ley de gasto están en su mayoría ya finalizados, los encargados del presupuesto del Congreso y su personal han estado reuniéndose en la Casa Blanca durante semanas para lograr resolver una disputa sobre la financiación del Departamento de Seguridad Nacional. En ese momento acordaron financiar hasta el 30 de septiembre de este mismo año 2024 una medida de financiación provisional conocida como resolución continua, en lugar de un proyecto de ley de asignaciones regulares. Pero los actores no pueden llegar a un acuerdo sobre cuánto gastar en cuestiones relacionadas con la frontera sur de los Estados Unidos, incluido el pago de los oficiales de la patrulla fronteriza y los centros de detención para inmigrantes que se encuentran en términos ilegales en el país. El estancamiento se produce luego de que los republicanos hayan anulado el acuerdo fronterizo bipartidista del Senado el mes pasado. Ahora bien, este proyecto de ley probablemente va a necesitar 290 votos a favor para ser aprobado en la Cámara de Representantes, una mayoría de 2/3 debido al hecho de que la votación se realizará bajo suspensión de las reglas. Pero como los conservadores en línea dura ya han prometido votar en contra, el presidente Mike Johnson necesitará gran parte del grupo demócrata para, apoyar los proyectos de ley de gasto. Aprobar el proyecto de ley con un apoyo significativo de los demócratas podría no ser tan perjudicial para Johnson como lo fue para su predecesor Kevin McCarthy, quien fue derrocado por una medida similar, pero ciertamente no facilitará las relaciones dentro de su grupo.